Rías había informado todo lo que había sucedido en la Academia Kuo a su hermano. Este iba a informar todo en la reunión que iban a tener con los líderes de facciones. Rías no podía creer que los ángeles caídos con los que se enfrentó anteriormente tuvieran tanto poder y dijo que si tenía a Goku a sus órdenes ellos también lo obedecerían y llegarían a ser los más poderosos e incluso hasta a sobrepasar a los líderes de facciones. Sus poderes serán míos pase lo que pase, nadie más que yo merece tener ese poder. Ahora vamos con Goku. Este había ido al departamento a ver a los ángeles caídos. Estos estaban felices ya que pudieron cumplir su meta que era hacer sentir lo mismo que sintieron ellos a Cocabiel, pero este había logrado escapar. Goku también se encontraba allí. Estaban hablando de cómo pudo escapar. Ni siquiera Goku sabía ya que eso había aparecido de la nada y transportó a Cocabiel. Kala Warner y sus amigos iban a entrenar más ya que querían ser más fuertes para que la próxima vez que se encuentren con él no lo dejen escapar, pero por ahora iban a descansar ya que mañana tendrían que ir al restaurante a trabajar. Mientras que Goku se retiró a su casa y allí lo estaba esperando alguien. Este había sido enviado por Yasaka. Este dijo que la reina Yokai quería verlo y que era urgente, y que mañana temprano vaya a Kioto. Goku accedió y fue a prepararse para mañana. Al día siguiente Mictel estaba trabajando en el restaurante y sintió una presencia muy desagradable que se acercaba a ellos. Y como si hubiese sido llamado Korisaki apareció para atenderlo. Estos hablaron por mucho tiempo pero los ángeles caídos no bajaron la guardia ni por un segundo. Estos hablaron casi una hora y luego se retiró. Korisaki se acercó a ellos y dijo que hoy cerraría temprano ya que tenía que atender un asunto urgente y les pidió que cuiden de Tamako mientras él se ocupaba de arreglar todo. Una y otra vez les decía que protejan a su hija. Estos comprendieron al instante que el extraño sujeto que ingresó antes tenía algo que ver, pero accedieron a cuidar de Tamako, pero Donasek y Mictel se iban a quedar cerca al restaurante a vigilar que no suceda nada extraño. Estos sabían que Goku no iba a estar ya que los había indicado que iba a viajar y llegaría mañana y tendrían que encargarse de todo, mientras que Kala Warner se encargaba de llevar al parque a Tamako y cuidarla. Goku había viajado a Kioto y se encontró con Yasaka. ¿Para qué me has mandado llamar?, dijo Goku. Solo necesitaba verte, dijo Yasaka sonriendo. Dijiste que era urgente, por eso he venido, dijo Goku. Bueno, te lo diré, dijo Yasaka. En unos días se hará una reunión con los líderes de facciones y me invitaron para ir. Quise decirte eso por si estés interesado en ir. Creo que no vendría mal darles una visita ya que no dejan de vigilarme de lejos, dijo Goku. Entonces está decidido, todos iremos, dijo Yasaka sonriendo. Quizá vaya, no estoy seguro, también tengo cosas que hacer, dijo Goku. Kunou también apareció en el lugar, corrió hacia Goku. Parece que lo tenías todo preparado, dijo Goku a Yasaka. No sé de qué me hablas, dijo Yasaka. Esta había desarrollado un plan para que Goku se quede y para eso era clave Kunou. Al parecer su plan dio resultado. Kunou le dijo a Goku si se iba a quedar ya que quería escuchar más de sus historias. Este no pudo decirle que no y terminó quedándose. Goku les contaba gran parte de su vida omitiendo algunas cosas. Kunou quería escuchar cómo derrotó a Freezer y Goku empezó a contar toda la historia que ya conocemos. Mientras que Kala Warner estaba en el parque con Tamako, ella sentía que lo estaban observando y no bajó la guardia. Recorrieron la ciudad junto con Tamako y la niña se divertía mucho.
Esta cada vez se sentía más cansada, al parecer se iba a dormir muy pronto. Kala Warner había usado su magia para hacerla dormir ya que los estaban siguiendo y no quería que ella viera la escena que se iba a librar. Kala Warner tenía en sus brazos a Tamako y se dirigió a un callejón. Los que la seguían también hicieron lo mismo y la rodearon. Será mejor que nos entregues a la niña y saldrás con vida, le dijeron. Otro más habló. Quizá también debamos divertirnos con ella. ¿Acaso no ven que es muy hermosa?, dijo. Qué repugnantes son. Supongo que los mataré aquí mismo, dijo ella. Estos rieron. No podrás, somos muchos más que tú, dijo, pero fue atravesado por una lanza de luz. Los demás se sorprendieron y se alejaron al instante. ¿Qué cosa eres?, le dijeron. Esto será divertido, dijo Kala Warner mientras hacía más lanzas de luz y empezaba a matarlos a todos. Qué débiles son los humanos, dijo. Me pregunto quién envió humanos a pelear contra mí. Volviendo con Miktel y Donasek, estos estaban vigilando el restaurante ya que habían ingresado varias personas. Estos estaban amenazando a Korisaki para que les diga en dónde está su hija ya que los necesitaban a ambos. Prefiero morir antes de decirles, dijo Korisaki, y empezaron a pelear. Korisaki antes de tener una hija se había dedicado a las artes marciales y podía darles pelea, pero estos eran muchos más, y poco a poco le estaban ganando. No importa si tú mueres, tu hija nos servirá, le dijeron. Korisaki sabía que no podría ganar y dijo, mi hija está fuera de tu alcance y no le pondrás una mano encima. Espero que cuiden bien de mi hija, pensó mientras recordaba cuando él jugaba con ella. Despídete, dijeron ellos, pero rápidamente fueron golpeados por Donasek y Miktel. Estos habían visto que empezaron a pelear y habían ido lo más rápido a ayudar. Empezaron a golpear a cada uno de ellos y en pocos segundos cayeron inconscientes. Estos habían controlado su fuerza para no matarlos. Korisaki preguntó por su hija y le dijeron que ella estaba bien y se encontraba con Kala Warner. Korisaki les agradeció pero les dijo que no vuelvan a hacer otra locura como esa. Yo les dije que podían ir a su casa por hoy porque no lo hicieron, dijo él. Donasek dijo que pensó que era algo extraño cerrar el restaurante temprano y deduje que algo estaba mal, por eso me quedé a ver lo que pasaba. Korisaki lo comprendió y les volvió a agradecer y dijo, hay que llamar a la policía. No se preocupen, yo me encargo de ellos, usted vaya con su hija, dijo Donasek. Kala Warner también llegó al lugar con Tamako en brazos. Donasek y Miktel se encargaron de los extraños. Estos los habían llevado fuera de la ciudad y se encargaron de sacarles toda la información que tenían y finalmente los mataron. Llegaron al departamento y Kala Warner se encontraba allí esperándolos y preguntó si pudieron obtener algo de información. Miktel dijo que fueron muy buenas personas y les dieron toda la información necesaria. Donasek dijo, cualquiera hablaría con tus métodos de tortura. Miktel simplemente sonrió. Goku había regresado de Kioto y preguntó si no hubo ningún incidente en su ausencia y Donasek se encargó de contar todo lo que había pasado. También dijo que esas personas al parecer habían sido contratados por demonios para que hagan su trabajo y los maten para que ellos puedan hacerlos reencarnar como demonios. Goku no había pensado en ir a la reunión, pero con lo que escuchó iba a ir a dejar en claro que nadie se mete con las personas que él aprecia. Este salió del departamento y fue al restaurante. Preguntó a Korisaki si se encontraba bien y este dijo que sí, y todo fue gracias a sus empleados que no le pasó nada, aunque tenía pequeñas heridas que con el tiempo iban a desaparecer.
Goku se sintió aliviado de escuchar eso. Fue bueno que no los maté. Parece que son dignos de mi confianza, dijo. Salió del lugar y comenzó a recorrer la ciudad. Pasaron varios minutos y él se encontraba en un parque. Una persona se le acercó y se sentó a su lado. Hace un muy buen día hoy, ¿verdad?, le dijo. ¿Qué es lo que quieres, líder de los ángeles caídos?, dijo Goku. Parece que me conoces, dijo Azazel. ¿Cómo no voy a conocer al que siempre trata de vigilarme y nunca da la cara?, dijo Goku. Azazel se sorprendió de que sabía que lo vigilaba. Eres muy interesante. Simplemente quería conocer al que derrotó y humilló a la familia Fénix, dijo. ¿Sabías que mis hombres hablan mucho de ti? Al parecer te volviste famoso. Nada de esto estaría sucediendo si los demonios no se hubiesen metido conmigo, dijo Goku. Dime cómo conseguiste ese poder, dijo Azazel. Simplemente entrenando, dijo Goku. Un humano no podría conseguir tal poder ni aunque entrene toda su vida, dijo Azazel. ¿Por qué no te unes a mi facción? Tendrás todo lo que quieras. No estoy interesado en nada de eso, dijo Goku. Podrías ser peligroso por el poder que posees. No sabemos si un día te volverás en nuestra contra, dijo Azazel. Mientras ustedes no hagan nada en contra mía, yo tampoco los atacaré. Pero si se atreven a atacarme o hacer algo a las personas cercanas a mí, créeme que no habrá nadie que los salve de su destrucción, dijo Goku. Bueno, supongo que nos volveremos a ver, dijo Azazel mientras se retiraba. Y una cosa más, dijo Azazel volteando a ver a Goku, pero ya no se encontraba allí. Parece que ya se fue, dijo, y también se retiró. Goku se había transportado a su casa. Pero qué molestos son, dijo. Yo vine a este planeta para tener una vida tranquila, pero parece que es imposible, aunque ya me queda poco tiempo y pronto volveré a hacer mi trabajo. Supongo que tendré que soportarlos por ahora. Pasaron varios días sin ningún incidente, y Goku había estado pensando en ir a la reunión a dar una advertencia, mientras que en la reunión estos estaban hablando sobre lo que iban a hacer con Goku. Sabían que sería peligroso y que no debería estar sin vigilancia. Algunos pensaban en dejarlo tranquilo, pero otros no aceptaban. Querían unirlo a sus facciones a como de lugar, ya que poseía un gran poder, y también hablaron sobre la posibilidad de que él era el guerrero del cual la profecía hablaba. Hay algo más, dijo Sir Zech. Todos escucharon lo que iba a decir. Me informaron que los sellos del Triexa se están rompiendo poco a poco y no hay nada que podamos hacer para evitar eso, ya que si alguien va al lugar en donde está sellado no podrá volver nunca más. Solo nos queda prepararnos para combatir con él. Todos estaban atónitos por lo que acababan de escuchar. ¿Y cuánto tiempo nos queda antes de que sea libre?, dijo Michael. Si tenemos suerte, unos 6 meses, dijo Sir Zech. Eso es demasiado pronto, dijeron. Tenemos que prepararnos para la batalla que se aproxima, dijeron. Y todo lo demás pasa como en la historia original. En otro lugar estaba Cocabiel. Ya se había curado y tenía mucho más poder que antes. Creo que es hora de iniciar otra guerra. Ahora no habrá nadie quien me detenga, pero antes me encargaré de matar a los 3 que se rebelaron en contra mía y me humillaron. Juro que me las pagarán. Voy a quitarles todo lo que aman.